Isabella Besley entró en la sala del tribunal con una presencia que detuvo el tiempo. Era difícil no notar a alguien como ella. Alta, impecablemente vestida con un traje blanco que parecía cortar la luz del espacio, Isabella no solo era una mujer de poder, era una mujer acostumbrada a ser observada. Su paso firme, casi arrogante, hacía que cada uno de los que la rodeaba se sintiera pequeña en comparación. Los periodistas se alineaban en la parte posterior de la sala, sus cámaras listas, pero sus ojos fijos en ella, ansiosos por captar la imagen perfecta. No era solo un juicio, era un espectáculo. Y en su mente, Isabella no era la acusada, sino la estrella principal. Se sentó con calma, mirando hacia adelante, ignorando los que murmuran a su alrededor. Ni siquiera los abogados que la defendían se atrevían a mirarla a los ojos, como si ella fuera una figura distante que no necesitaba su ayuda. Cuando el alguacil pidió que todos se pusieran de pie para recibir al juez, Isabella no se movió. El sonido de las sillas al ser movidas y los murmullos nerviosos llenaron la sala. Los ojos de todos, desde los periodistas hasta su propio equipo legal, se dirigieron hacia ella. Pero ella permaneció sentada, los brazos cruzados, con una leve sonrisa de desdén. No era la primera vez que desafiaba a la autoridad. Y, para ser sincera, no esperaba que fuera la última. El juez Fernando Lanston entró en la sala con una calma imperturbable. Era un hombre de 57 años, conocido por su intelecto agudo y su habilidad para manejar casos complejos. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era su rostro sereno, casi impasible. Él no necesitaba hacer nada más para que la sala quedara en silencio. Pero el verdadero juego comenzaba en ese momento. Isabella lo miró de reojo, evaluando cada detalle de su postura, como si fuera un objetivo a conquistar. No pensó que algo tan simple como una corte pudiera detenerla. El juez no mostró ni una pizca de sorpresa al verla sentada. Su rostro permaneció tan estoico como siempre, y en voz baja, aunque firme, dijo: «Señora Besley, este tribunal sigue procedimientos estándar. Espero que usted también lo haga». La respuesta de Isabella fue rápida, casi instintiva. «Solo me pongo de pie por quienes respeto, su señoría». Las palabras de Isabella flotaron en el aire, desafiantes, hirientes. Un murmullo recorrió la sala. Los abogados de Isabella intercambiaron miradas nerviosas, mientras los periodistas apenas podían contener sus notas. Pero lo que nadie esperaba era la reacción del juez, una simple y severa mirada que la ignoraba. Lanston no se inmutó. La desafió, pero sin prisa, sin descontrol. Y esto fue lo que más desconcertó a Isabella. Al principio, Isabella pensó que sería solo un pequeño desliz, algo que podría controlar. Pero cuando el juez no reaccionó, una pequeña grieta comenzó a formarse en su armor. Una grieta que ella no podía ver aún, pero que la haría tambalear más tarde. El juicio comenzó con un aire tenso, la sala del tribunal llena de expectación. La acusación se preparaba para presentar su caso, y mientras el fiscal, Diego Torres, hacía una breve introducción sobre los cargos de fraude financiero, Isabella permanecía en su lugar con una calma desconcertante. Las palabras de Torres describían delitos graves: fraude de valores, manipulación de información financiera y obstrucción a las investigaciones de su empresa, Besley Technologies. Pero para Isabella, esas palabras eran meras distracciones, sonidos vacíos. Cuando el fiscal terminó, fue el turno de los abogados de Isabella. Marsal García, su abogado principal, se levantó con confianza, como si estuviera en un escenario. A pesar de su aire de seguridad, no podía ocultar la tensión que se respiraba en la sala. Cada palabra que decía parecía flotar en el aire, vacía de impacto. «Mi cliente no está aquí porque sea culpable, sino porque es una víctima de una persecución», insistió García con su voz suave y calculada. Pero para Isabella, escuchar esas palabras, aunque perfectamente formuladas, no era suficiente para recuperar el control que sentía que había perdido. En el fondo, los periodistas ya comenzaban a escribir, algunos con sus ojos fijos en ella, esperando el próximo movimiento de la mujer que había dominado el mundo de los negocios. Pero lo que Isabella no esperaba era la indiferencia del juez, Fernando Lanston. No era un hombre que se dejara arrastrar por los discursos o las maniobras legales. No mostró ni la más mínima reacción mientras escuchaba el argumento de la defensa. Isabella había creído que su poder, su dinero, su influencia podían comprarle cualquier cosa, incluso la libertad. Pero algo se quebró dentro de ella cuando vio la expresión inmutable de Lanston, cuando sus palabras de desafío ya no parecían importar. Mientras García seguía hablando, Isabella se dio cuenta de algo aterrador.
El juego que había jugado tantas veces con la vida de otros no funcionaría aquí. El juez Lanston, con la mirada fija en ella, no dijo ni una palabra. Solo levantó la mano y con un gesto firme, indicó que la acusación continuara. Isabella no podía entenderlo, no podía comprender cómo alguien podía estar tan ajeno a su poder, a su influencia. Ella, que había sido la reina de su propio imperio, la mujer que nunca había tenido que rendirse, se encontraba ahora ante un hombre que no se dejaba influir por nada. El desafío que había lanzado al principio había sido solo un reflejo de su creencia en su propio control. Pero cuando Lanston no reaccionó, cuando no se dejó llevar por su provocación, la frustración de Isabella creció. Se estaba desmoronando, lentamente, pieza por pieza. Y lo peor de todo era que no podía hacer nada al respecto. La sala del tribunal se llenó de un silencio pesado, la tensión ya palpable en el aire. Isabella Wesley estaba empezando a sentir algo extraño. El control que siempre había tenido, esa sensación de dominio absoluto sobre todo lo que la rodeaba, comenzaba a desvanecerse. Por primera vez en su vida, el miedo a perder el control la invadió. A pesar de que su fachada de confianza permanecía inquebrantable, algo en su interior la estaba destrozando lentamente. El fiscal, Diego Torres, presentó a un testigo clave en el caso, Daniel Rivera, un ex ejecutivo de Wesley Technologies. Al subir al estrado, Daniel no miró directamente a Isabella. Su mirada era evasiva, casi culpable, como si estuviera evitando reconocerla. El testimonio que iba a dar era crucial. La acusación planeaba demostrar que Isabella había manipulado las finanzas de la empresa de manera sistemática, mintiendo a los inversionistas, desviando fondos y manipulando números. Sin embargo, para Isabella, este era solo el comienzo de lo que sabía sería una larga serie de ataques. De repente, un sentimiento de urgencia recorrió su cuerpo. No podía dejar que las cosas se desmoronaran. Miró a su abogado, Marsal García, quien parecía preocupado, pero intentó mantener la compostura. Isabella no lo podía permitir. Sabía que, en cuanto empezara a dar su brazo a torcer, todo se desplomaría. Estaba a punto de hacer algo que cambiaría el curso de ese juicio. En un impulso desesperado, se levantó de su asiento. El sonido de la silla raspando el suelo se escuchó en todo el salón, cortando el aire como una cuchillada. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incrédulos. La sala entera, incluidas las cámaras, se detuvo. No solo estaba desafiando al sistema judicial, ahora estaba desafiando al tribunal de forma abierta. Isabella no miró ni al juez ni a sus abogados. Su única atención estaba puesta en Daniel, el testigo al que pretendía confrontar. «Dime, Daniel», dijo con una voz que no escondía el veneno de su rabia, «¿cuándo fue que yo te pedí que falsificaras los informes financieros? ¿Fue en un correo electrónico? ¿En una llamada telefónica? ¿O simplemente fue una excusa más para cubrir tu incompetencia?» La sala del tribunal se llenó de murmullos. Todos los presentes sabían que esto era un juego peligroso. Pero Isabella no se detuvo. Ella no aceptaba que la pintaran como la villana de la historia. La mentira, el fraude, todo eso era solo una construcción de aquellos que querían derribarla. En su mente, ella seguía siendo la mujer que había construido un imperio, la mujer que había dominado cada desafío. No permitiría que la redujeran a una acusada. El juez Lanston levantó la mano, tratando de recuperar el control de la sala. Su voz resonó firme. «Señora Wesley, siéntese ahora mismo. Esto es un tribunal, no un circo». Pero Isabella no se movió. En ese momento, su orgullo y su ira la cegaron. No iba a permitir que alguien, ni siquiera el juez, la hiciera sentir que estaba derrotada. Sintiéndose más poderosa que nunca, ignoró la orden y continuó mirando a Daniel, quien ahora temblaba visiblemente. El juez Lanston no tardó en reaccionar. Su voz era fría, calculada, y la sala pudo sentir que estaba al borde del colapso. «Señora Wesley, si no se sienta inmediatamente, estaré obligado a ordenar su arresto por desacato». Isabella, al escuchar esas palabras, algo en su interior cambió. Por primera vez en años, su respiración se aceleró. El control, que tan vehementemente había mantenido sobre todos, comenzaba a resquebrajarse. Esta vez, no estaba frente a ejecutivos que podían ser comprados con dinero. Estaba ante un sistema que no conocía, un sistema que no iba a ceder. Y ella no estaba preparada para esto. El silencio en la sala del tribunal era ensordecedor. Isabella se quedó de pie, mirando al juez con una mezcla de arrogancia y desconcierto. El desafío de su actitud estaba claro, pero por dentro algo había cambiado. No era solo el miedo lo que comenzaba a carcomerla,
sino una sensación mucho más profunda, la comprensión de que no podía salir de esta situación tan fácilmente. En toda su vida, había logrado manipular a quienes la rodeaban, utilizando su poder, su dinero y su influencia para que todo fuera a su favor. Pero ahora, por primera vez, se encontraba ante algo que no podía comprar ni controlar: la justicia. ¿Está usted segura de que desea continuar con este comportamiento?, preguntó el juez Lanston, su tono firme, pero sin prisa, como si ya hubiera visto todo tipo de desafíos. Isabella no respondió de inmediato. La sala la observaba, esperando su siguiente movimiento. De repente, el peso de las decisiones que había tomado en su vida la aplastó. Recordó los años en los que había construido su imperio, cada sacrificio, cada mentira, cada acción que la había llevado hasta allí. ¿Había sido todo por nada? Durante unos segundos, su mente se llenó de dudas. Miró a su alrededor, a sus abogados, a los reporteros que tomaban notas rápidamente, a los miembros del jurado que ya la observaban con juicio. Por primera vez, ella no era la persona que controlaba la narrativa. La historia que había creado ya no tenía sentido. El sueño de ser la mujer intocable se había desvanecido, y con él, su imagen de poder absoluto. El juez, consciente de la creciente tensión en la sala, permitió que el silencio se alargara. A pesar de la evidente frustración de Isabella, él no la presionó. Al contrario, su calma parecía intensificar la sensación de que ella estaba perdiendo cada vez más terreno. «Puede seguir desafiándome, señora Wesley», continuó Lanston con voz tranquila. «Pero entienda esto, no está aquí por quién es, sino por lo que ha hecho. Y eso no lo puede cambiar». Las palabras del juez fueron como un golpe directo al corazón de Isabella. ¿Acaso pensaba que su dinero y su influencia podrían evitar la realidad de sus acciones? Todo lo que había hecho para llegar a la cima, todas las vidas que había destrozado para mantener su control, ahora la perseguían en esta sala. Ya no importaba su riqueza, su estatus o su nombre. La verdad de lo que había hecho, la verdad que siempre había tratado de ocultar, ahora la alcanzaba. Isabella sintió una ola de impotencia. Sus brazos, antes firmes y llenos de confianza, ahora parecían vacíos. Cada palabra de Lanston golpeaba su orgullo, y su rostro, que siempre había mantenido controlado, se mostró por primera vez vulnerable. La verdad la había atrapado, y no había forma de escapar. El juez hizo una breve pausa antes de agregar con tono definitivo: «Este tribunal tomará una decisión ahora, y no hay nada que pueda hacer para cambiarla». Isabella respiró profundamente, pero ya no podía mantener la fachada de invulnerabilidad. Sabía que su destino estaba sellado. Era una mujer que, por primera vez en su vida, no podía controlar nada. El veredicto fue claro y rápido. Isabella Wesley, la mujer que había estado al mando de su propio imperio, la mujer que había dominado mercados, que había jugado con la vida de otros como si fueran piezas de ajedrez, había caído. La sala se llenó de murmullos cuando el veredicto fue anunciado: culpable en todos los cargos. Isabella se quedó inmóvil. No hizo nada para disimular el impacto de las palabras del jurado. La condena era inevitable, y ella lo sabía. El juez Lanston, con una mirada fría y firme, pronunció la sentencia. Dada la gravedad de los cargos, la sentencia será de 18 años en prisión federal. 18 años. Isabella, quien había sido la reina del mundo empresarial, la mujer que pensaba que estaba por encima de la ley, ahora enfrentaba la cruel realidad: la prisión. No era una prisión de lujo, donde los ricos cumplían su condena rodeados de comodidades. Era una prisión federal, donde los hombres y mujeres, sin importar su estatus, pagaban el precio de sus crímenes. Mientras el juez terminaba de dar la sentencia, Isabella sintió un vacío profundo. Su respiración se volvió más lenta, y el peso de la condena parecía aplastarla. Durante años había vivido con la certeza de que no había nada que no pudiera comprar, que no pudiera manipular. Pero ahora, la verdad de sus actos la alcanzaba. Ella ya no era la poderosa ejecutiva que dictaba el futuro del mercado tecnológico. Era solo una prisionera más. La sala estaba en silencio, y los periodistas ya comenzaban a tomar sus notas. El murmullo se intensificó cuando los oficiales de seguridad se acercaron a Isabella. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban una mezcla de rabia y desesperación. Cuando la sujetaron, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La mujer que había sido imparable ahora estaba siendo escoltada fuera de la sala como una delincuente común. Isabella intentó mantener la compostura, pero algo en su interior se quebró. Al dar un paso hacia la salida, sintió como los grilletes de la justicia se cerraban sobre ella. Por primera vez, su mundo se derrumbó.
Ya no podía controlar nada. En el pasillo, mientras la llevaban hacia su celda, uno de sus abogados intentó hablar con ella, pero Isabella no le prestó atención. Estaba demasiado ocupada lidiando con su propia derrota interna. La sensación de que había perdido todo la abrumó. Las paredes de la corte, las mismas que antes parecían tan distantes, ahora se cerraban sobre ella como una prisión, tanto física como emocional. Isabella se sentó en el banco de la celda, la cabeza entre las manos, y por primera vez en su vida se dio cuenta de que había sido ciega. Ciega a las consecuencias de sus acciones, ciega a la fragilidad de su propio poder. Miró las rejas frente a ella y, aunque sabía que ya no había forma de escapar, comprendió algo fundamental. El poder no protege a nadie de sí mismo. La mujer que una vez creyó ser intocable, la mujer que pensaba que nada podía derribarla, ahora estaba atrapada en su propia creación, y no había forma de salir.